Bien, pues yo de nuevo aquí, vamos a seguir con esto de las derivadas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos visto que, que lo que queremos es un límite, ¿no? Entonces vamos a ponerlo otra vez. F' de A, si viene luego del video, entonces pues, bueno, lo han de recordar fácil. Es un límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A entre H. Ajá. Recuerden que este límite es puntual, es decir, solo estoy sacando la derivada en un solo punto. Después entenderemos qué significa sacarlo en más puntos, pero bueno. También otra cosa que igual es importante decir es que cuando este límite no siempre existe, este límite no siempre existe. Si existe, si es algo que me faltó poner, ¿no? En el pasado video. Bueno, este límite no necesariamente existe, ¿no? Vamos a poner eso como nota, ¿no? No necesariamente existe. No necesariamente existe. Ajá. En caso de que exista, se dice que f es derivable en A. ¿Ok? Entonces tenemos esta idea, ¿no? No todas las funciones van a ser derivables y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cuando es derivable y cuando no es derivable. Vamos a ver los ejemplos más clásicos y ya después vemos algunas cosas más raras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a adentrarnos en esto de las derivadas. Y qué mejor que con la función más fácil, ¿no? f de x igual a una constante, b. Entonces vamos a ponerle ejemplo 1. ¿Vale? Entonces vamos a sacar la derivada de esta función. Entonces obtengamos la derivada. En a. Ajá, en algún punto a en los reales, ¿no? Porque sabemos que esta función está definida en todos los reales, entonces podemos agarrarlo en cualquier punto a. Arbitrario. Vale, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la solución pues sería poner primero pues, la definición de límite, ¿no? Digo, de derivada. F' en A está definido como el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h. Okay, esto es lo que siempre hay que estar ahí pues repasando y viendo, ¿no? Ponemos esto y en particular fíjense que lo que hay que hacer es muy sencillo, ¿no? F, este es como en general, ¿no? Pero en nuestro ejemplo de ahorita es la función constante, ¿no? Entonces vamos a calcular primero cuánto vale f de a más h, si f es la función constante. Si yo evalúo a más h en la función f, pues como la función constante esto es b, ¿no? Pues sí, b. Entonces esto es b, y ahora si f lo evalúo en a, pues también va a ser b porque es la función constante y esto entre h, ¿no? Pero antes de obtener el límite, de sacar el límite, pues hacemos este cálculo, b menos b es 0, 0 entre h es 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de una función constante 0, por nuestros teoremas de límite sabemos que esto es 0. Entonces este límite sí existe, y además la derivada en cualquier punto a es 0. ¿Ok? Entonces ya encontramos la derivada en un punto de la función constante que va a ser 0, que es lo que yo creo que ustedes siempre se van a acordar, ¿no? La derivada de una constante es 0. Y así es como se obtiene este tipo de fórmulas, ¿ok? Bien, ahora si se dan cuenta A lo tomamos arbitrario, ¿no? Puede ser sido en cualquier punto R, digo, en cualquier punto de los reales. Entonces, cuando pasa eso, podemos definir como la función derivada, o sea, la derivada de puntual. Podemos decir que, mejor lo voy a escribir para que se entienda un poco mejor. Como este resultado es válido para todo a en los reales, entonces lo ponemos como función. Lo escribimos como función. Ajá, porque no solo funciona, más bien, no solo la derivada es en un punto, sino que esto es para cualquier punto. Entonces podemos escribir que la derivada, si f de x es igual a b, entonces su derivada como función, o sea, aquí ya no es puntual, sino aquí puede agarrar cualquier número de los reales, pues va a ser 0. Y esto es lo que generalmente escribimos. Ajá. Pero quiero que se entienda que este es puntual porque estoy tomando un a en específico. Ahora, cuando hago este a arbitrario, significa que esta derivada va a funcionar para cualquier punto en los reales. Por lo tanto, yo puedo definir una función que sería como que la función de la derivada, en este caso, esta nueva función, que entonces va a ser la función constante. ¿Vale? Entonces esto es un poquito raro. A veces nunca lo explico mucho para que no se hagan bolas y nada más ustedes digan, bueno, pues ya la derivada es 0 en todos lados. Pero en este caso, bueno, quiero ahí puntualizar eso, ¿no? La derivada la obtengo puntual
Bueno, como es puntual, pero como funciona para un rango muy grande de los reales, entonces eso ya se convierte en función y lo llamo función constante. Y por eso le pongo a x para que no sea, para que distingamos de que cuando lo estoy tomando puntual a cuando lo estoy tomando en un rango pues, de los reales, ¿no? Muy bien. ¿Qué? Vale. Vámonos con el ejercicio 2, ¿no? La siguiente función más sencilla, pues es la identidad, ¿no? F de x igual a x. Entonces vamos a sacar la derivada igual en un punto A en los reales arbitrario. Pues se van a empezar a entender que pues esto va a funcionar siempre porque pues estos son polinomios. Y estos siempre tienen como dominio todos los reales, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Qué pongo? Sí, entonces vamos a sacar la derivada en el punto A. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Siempre es bueno ponerla primero y después sustituirlo para el caso en el que tenemos nuestra función. En este caso la función es x, ¿no? Bien, si yo evalúo a más h en la función identidad, pues ¿qué me da? Pues a más h, ¿cierto? Porque es la identidad, lo que yo meta me regresa lo mismo. Menos f evaluado en a, que en este caso sería a. Y todo esto evaluado en h. Hago esta operación, el límite cuando h tiende a 0, cancelo estas a, pues me queda h entre h, y esto ¿cuánto vale? Esto vale 1, sería el límite cuando h tiende a 0 de la función constante 1, pues esto es 1. Bien, ahora por la misma razón que estoy platicando, entonces podemos escribir lo siguiente, f de x en x, su derivada, pues estaría dada por 1. Entonces la función x, su derivada es 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Ok, vamos a hacer otro, pero vamos a utilizar la misma función, pero ahora multiplicado por 5x. ¿Ok? Bien. Vamos a sacar el límite. F' de a igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Entonces lo voy a hacer porque, vamos a ver por qué ¿no? El límite cuando h tiende a 0 y sustituyo, ¿no? 5 por a más h menos 5 por a. Nada más es la evaluación de esto, ¿no? En x, pues esto se pone aquí y este 5. Fíjense que este 5 se factoriza y me queda exactamente el mismo límite que tenía hace rato, ¿no? Ya sabemos que esto vale 1, por lo tanto esto es 5. Entonces digamos que a partir de límites que ya conocemos podemos empezar a encontrar los límites de otras funciones. ¿Ok? Bien, vamos a hacer último ejemplo. F de x igual a... ¿qué será bueno? Pues x al cuadrado, ¿no? Igual, ¿no? A en los reales, f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Entonces este límite lo calculamos para nuestro caso en particular. Pero aquí se pone un poco más raro, ¿no? Porque f evaluado en x cuadrada sería a más h elevado al cuadrado, menos f evaluado en a sería a cuadrada entre h. El límite cuando h tiende a 0, y aquí elevo esto al cuadrado, ¿no? Sería cuadrada más 2a por h más h cuadrada menos a cuadrada entre h. Fíjense que estos se cancelan. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Y aquí una de las h's la puedo factorizar y esto queda 2a más h. Y todo esto entre h. Estas h se cancelan y fíjense que me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2a más h. En realidad ya es muy sencillo esto de las derivadas porque solo es operar. Este límite ustedes ya saben cómo es. La primera es una función constante y h, pues la función h cuando h tiende a 0 pues es 0, ¿no? Y como esto es continuo, como este pedazo de aquí es continuo, sabemos que nada más hay que evaluar h en el punto, ¿no? Entonces esto es 2a. Escrito de manera como lo estamos viendo, podemos poner que f de x es igual a x cuadrada y por lo tanto su derivada la puedo escribir como 2x. Aquí es 2a porque lo estoy haciendo puntual en un punto A. Y ahora como lo estoy definiendo para una función, entonces pongo una variable x. No es lo único que sustituye es la x, ¿vale? Entonces aquí encuentro lo que estamos viendo, ¿no? X cuadrada es 2x. Y así es como se encuentran las derivadas. Uno de los ejercicios importantes pues, sería hacerlo para x al cubo, para x a la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Bien, algo de lo que podemos hacer y ver es bueno, de todos modos no voy a dejar tarea para esto, simplemente es para que ustedes
conozcan cómo se obtienen las derivadas, pero vamos a funciones especiales, ¿no? Vamos a hacerlo para, por ejemplo, la función f de x igual al valor absoluto de x. Ajá. Y vamos a calcular la derivada, no en un punto arbitrario a, vamos a calcularlo cuando a es igual a 0, o sea, en 0. Vamos a sacar la derivada en 0 de esta función. En este caso sería el límite cuando h tiende a 0. Ajá, de f de... Aquí no voy a poner a más h porque quiero 0 más h, porque quiero sobre el punto 0. Menos f de 0 entre h. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo, pero ahora en el punto 0. Ahora luego particular para mi función. Fíjense que f, pues no sería f evaluado en h, ¿no? F evaluado en h sería aquí el valor absoluto de h. Menos f de 0. El valor absoluto de 0 pues es 0, ¿no? Y aquí es h. Y fíjense que obtenemos el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h entre h. Ok, bueno, si ustedes tienen ya un buen conocimiento sobre límites, pues no lo van a cancelar, ¿no? Porque fíjense, ¿qué pasa si h está tendiendo a 0? Entonces, si recuerdan de la definición del límite, pues yo tengo que agarrar un intervalo alrededor del punto donde yo quiero calcular el límite, alrededor de un intervalo delta. En este caso, quiero ver cuando h tiende a 0. Entonces, si se dan cuenta, tomo tanto números negativos como números positivos. Y la función que yo tengo aquí es el valor absoluto, que toma valores diferentes, bueno, cuando es negativo y cuando es positivo. Por lo tanto, no puedo sustituir directamente. Fíjense que qué pasa si h es negativa, que puede ser negativa porque el límite me lo permite, porque recuerden que estoy agarrando las deltas. Entonces, si h es negativa, vamos a ponerlo aquí. Tenemos el caso 1, ¿no? Caso 1, lo puse al revés, bueno, cuando h es positiva, ¿no? Vamos a hacerlo primero. ¿Qué pasa cuando h es positiva? Que si recuerdan sería algo más o menos como un límite derecho, ¿no? Sería el valor absoluto de h entre h. En este caso, pues el valor absoluto de h, como h solo son positivas, pues el límite se convierte, el valor absoluto de algo positivo, pues es nada más h y h. Esto se cancela y esto queda el límite cuando h tiende a 0 es igual a 1, ¿no? Y este límite pues da 1. Espero que se haya entendido más o menos, ¿no? Aquí el valor absoluto lo sustituí por h porque solo estoy agarrando positivas, ¿no? El caso 2 es cuando h es menor que 0. Cuando h es menor que 0, entonces el límite sería un límite tipo lateral izquierdo de esta función. Pero bueno, para este caso el límite, como h son negativas, entonces el valor absoluto de algo negativo, ¿qué hace? Le pone un menos, ¿no? Y entonces este límite lateral izquierdo, aquí me falta poner aquí los más de que es derecho, izquierdo, sería menos 1, ¿cierto? Y este límite sería menos 1. Entonces, por un lado el límite lateral derecho es 1 y por otro el límite lateral izquierdo es menos 1. Aquí parece que es menos 1, pero estos son igual. Entonces, recuerden nuestro teorema de límites laterales. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? El límite cuando h tiende a 0. En este caso, recuerden que el valor absoluto de h entre h es igual a la derivada. Vamos a ponerlo como derivada para que queden mejor. A más h, 0 más h, menos f de 0 entre h. ¿Cuál será la respuesta de este límite? Si por límites laterales son diferentes, la respuesta es no existe. Por lo tanto, la función esta en el punto 0 no tiene derivada. Entonces la derivada de 0 del valor absoluto de x, bueno, espérate, esto se ve feo, ¿no? Mejor vamos a escribirlo. La derivada de f de x igual al valor absoluto de x en 0 no existe. Entonces, este es un ejemplo de una función que no tiene derivada en un punto. En todos los demás sí. Porque fíjense, de hecho, bueno, lo voy a poner acá abajo, porque lo que le quería explicar en el siguiente es que yo tengo ¿cuál es la gráfica de la función valor absoluto? Es una cosa así, ¿no? Fíjense que en este punto es donde tenemos problema porque solo agarramos tanto negativos como positivos, ¿no?
¿Qué pasa si yo agarro cualquier otro punto que no sea el 0? Un poquito a la izquierda del 0, por ejemplo, aquí. Entonces, si yo agarro aquí, yo sí puedo agarrar un delta de tal suerte que no toque al 0 o números positivos, por lo tanto el límite sí voy a poder calcularlo. El problema es solo en el 0. Ajá. Aunque esté muy cerca del 0, yo siempre puedo agarrar un delta tan pequeño que solo agarre números o negativos o positivos. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Todas las demás funciones que hicimos, tanto como x cuadrada, como la función constante, todas tuvieron derivadas en todos lados excepto esta que tenemos aquí, ¿no? Que es el valor absoluto. Entonces, fíjense, vamos a entender gráficamente, entendamos que una función derivable, vamos a entenderla que es suave. ¿Qué se refiere con suave? Que no tiene picos. Fíjense que donde no tuvo derivada es justo en el pico que hace la gráfica de la función. Vamos a quitar todo esto que ya no se ve nada, ¿no? Ahí está. Picos. Ajá. Este tiene un pico, aquí no es derivable. Ajá. Como que la función no es suave, tiene picos. Y sin embargo las demás que sí tuvimos, fíjense que no tienen picos. Esta está curviadona, estas son como rectas, pero no cambia de dirección rápido. Obviamente en todos los polinomios, por ejemplo este, así. Y así, todas estas más derivables en todos lados. Ajá. Por ese detalle, ¿no? Por ese detalle. Así que bueno, pues ya vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos ejemplos de 3 que son derivadas y una que no es derivable. En el Spivak, fíjense que aquí habla sobre, bueno, ahí es un teorema que vamos a ver, que voy a escribir en lo siguiente, que habla en esto, ¿no? Que por ejemplo las derivadas de estas cosas, pues no son, más bien que las funciones que tienen este tipo de picos no son derivables. Por ejemplo esta que tiene aquí todos estos picos, pues no es derivable en estas partes, ¿no? Por ejemplo esta función que tiene estas cosas con picos, pues no es derivable, pero esta que es así como suave, sí es derivable, ¿no? Aquí hay puntos raros, ¿no? Pero bueno, el caso es eso, ¿no? Que tenemos todo este tipo de funciones que sí pueden ser derivables y otras que no. Así que bueno, en los siguientes voy a hacer unos pocos de teoremas que van a ver con estas cosas que son continuas. Y pues alguna de las cosillas que sobre todo creo que es lo importante para este tipo de derivadas es como encontrar las fórmulas que nos sabemos, ¿no? Por ejemplo, la derivada del producto de dos funciones, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? F por G, derivada. Si recuerdan, esto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que es un por. Ajá. Entonces, cómo obtenemos esto a partir de nuestra definición de derivada, ¿vale? Entonces, bueno, son los siguientes videos y ya está.